el siguiente ponente. Buenos días a todos. Es para mí un verdadero honor presentar al siguiente ponente, que además de ser uno de los principales divulgadores de la filosofía espírita de nuestro tiempo, es también un buen amigo del Centro Fraternidad Humana, el profesor Jonaiz Purua. Por muchos es ya conocido su extenso currículum académico y profesional, del cual únicamente daremos algunas pinceladas. Es psicólogo clínico, impartió la docencia durante 30 años en la Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad Central de Venezuela y actualmente es presidente internacional del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Entre su actividad literaria podemos destacar obras como Los Fundamentos del Espiritismo, El Espiritismo y la Creación Poética, El Pensamiento Vivo de Porteiro, entre otros. Pero más allá de una gran trayectoria profesional, académica y literaria, es un firme defensor y divulgador de un espiritismo laico, kardecista, librepensador, humanista y progresista. Un espiritismo que huya de cualquier dogma y que sea prudente en sus afirmaciones. Para los que hemos tenido la oportunidad de hablar con él en las distancias cortas, observamos una gran coherencia con los valores antes descritos. Una persona con un gran bagaje cultural y al mismo tiempo humilde y cercano. Sin más preámbulos, damos paso a Jonaiz Purua y su conferencia titulada ¿Podemos comunicarnos con los espíritus? Muchas gracias, Jairo. Queridas amigas, queridos amigos, un fraterno saludo para todos. Estoy, como siempre, encantado de encontrarme en Terraza, en esta celebración que ya se hace costumbre, que me han informado que la Diada de Germanor, ¿lo pronuncio bien? ¿Sí? Es una expresión, yo creía que era más del ambiente cultural de Terraza o de Barcelona, y no, me ha informado María Gerbau que es una expresión nacida y cultivada en fraternidad humana, la casa de Miguel Vives. De manera que estoy encantado de que esta Diada de Germanor, Día de la Hermandad, coincida el 1 de mayo con una fiesta universal como la celebración del Día de los Trabajadores en el mundo. De manera que estoy complacido de estar aquí, agradezco mucho a todos los que han hecho posible esta actividad. Desde, en primer lugar, a nuestro amigo Xavier. ¿Dónde está Xavier? Allí está. Como buen director, al fondo. Xavier, muchas gracias. Director acá del museo, que siempre está tan dispuesto a apoyarnos en esta actividad de cultura espiritual. Agradecer a Fraternidad Humana, entidad espírita con la que me unen lazos ya de varias décadas y con amigos ya desencarnados y otros aquí de distintas edades, con una amistad que traspasa los años y que siempre se consolida en el común de los ideales. Estoy también pues muy complacido de compartir esta actividad de hoy con la compañía de muchos aquí. No voy a mencionar a nadie porque hay una norma que dice que toda inclusión automáticamente significa exclusión, por olvido, por omisión. De manera que estoy muy complacido. Hay aquí todas personas de gran calidad moral y espiritual, y particularmente algunos escritores, pensadores con obra publicada, que es un motivo pues de honra que podamos compartir este evento. Y en particular sí debo mencionar a quien me ha precedido, a mi amigo, mi hermano David Santamaría, que nos ha brindado una exposición que yo evalúo como de un profundo humanismo espiritualista sobre el tema de la muerte. Y lo ha hecho no solo con erudición, sino con simplicidad. Aunque a él no le gusta que yo lo diga, pero alguna vez lo he expresado de él, que desde siempre he pensado que David es de esa clase de personas
que tienen la cultura de la persona sencilla y la sencillez del hombre culto. Y es un privilegio pues tener su amistad. Y lo que más me ha encantado de la conferencia es que trajo una exposición visual y se olvidó de ella, lo cual indica que se dejó llevar, se dejó arrebatar por la inspiración y por la idea de compartir con mucha sencillez y amabilidad con todos nosotros lo mucho que él tiene que decirnos. Así que estoy encantado de compartir esta actividad en esta mañana precedido de David. Bueno, dicho esto, y mi abrazo para todos y el reencuentro con amigos hasta de mi patria Venezuela que están aquí. Y pues el reencuentro con todos es un gusto inmenso, de aquí de Terrassa, de Cataluña y de otros lugares. Bueno, quiero decir que obviamente para un espírita la respuesta a la pregunta que está formulada como título de esta exposición, entre interrogaciones, ¿podemos comunicarnos con los espíritus? La respuesta para un espíritu, para un espírita, es obviamente afirmativa. No tendría sentido una respuesta que no fuera la afirmación, porque somos espíritas en tanto en cuanto estamos persuadidos de que nos comunicamos con los espíritus, o ellos se comunican con nosotros. Ahora, es una afirmación que en algunos puede ser parte de una expresión de fe y en otros puede ser una convicción mucho más racional y más asentada sobre demostraciones de diverso tipo. Pero lo cierto es que si no hubiese comunicación entre los espíritus desencarnados y encarnados por diversidad de medios humanos y físicos, si no lo hubiese, una doctrina como el espiritismo no dejaría de ser bonita, pero sería una entelequia, sería una abstracción. Un espiritismo sin espíritus es casi lo que se suele decir un oxímoron, una contradicción. Es como cuando alguien dice ese sonido estridente o ese silencio estridente, o decir que el agua está seca. Un espiritismo sin espíritus carecería por completo de sentido. La comunicación con los espíritus es lo que da fundamento a la doctrina espiritista. Pero esto no bastaría más allá de nuestras fronteras. Tenemos que atender a esta pregunta en primer lugar, desde una revisión histórica. Porque cualquiera que examine el panorama evolutivo de la civilización humana, cualquiera que, sin ser un profesional, pero se interne en la visión antropológica, cultural, sociológica, religiosa, espiritual de la humanidad, ha de saber que hay una constante antropológica en la historia de la humanidad, y es que todos los pueblos, desde la antigüedad a la modernidad, de una o de otra manera, creyeron y practicaron en la comunicación con los fallecidos, con los muertos, con los espíritus, o con las entidades a las cuales les dieron o les dan nombres diversos. Cualquier paseo por la historia, desde las culturas más arcaicas, de las selvas y de las montañas, de las praderas, de las estepas, se puede encontrar con que la práctica habitual era entablar algún tipo de comunicación o de relación con sus antepasados, con los que se marcharon, o con las deidades protectoras, o incluso utilizando la comunicación con estas divinidades para protegerse también de las entidades maléficas. Dioses y demonios, espíritus, entidades, elementales, diversos nombres para un hecho universal. Hay una comunicación
con lo trascendente, que cada pueblo, como es natural, cada pueblo interpreta de distintas maneras y utiliza lenguajes acordes con su idiosincrasia, con su modo de ver la vida, con su manera de interpretarla. Pero el hecho real es que la comunicación con los espíritus es una constante universal. Bastaría leer a Mircea Eliade, el gran antropólogo rumano, quizás una de las mayores voces y referencias en esta materia, para que ha repasado las culturas de todos los pueblos, de todos los continentes, de la Polinesia, América, del sur de África al Mediterráneo, hasta el norte de Europa, África, bastaría hacer esa revisión que hace Eliade para entender que esto ha estado en todas las creencias y en todas las culturas. Lo que varía es la comprensión de ellas. Lo que varía es el lenguaje, la interpretación. Y es aquí que nos encontramos hasta el día de hoy con un verdadero caleidoscopio, con un mosaico muy variado de creencias hasta el día de hoy. Pero el sustratum, la base común, el hecho de fondo es la comunicación con los espíritus. De manera que desde el punto de vista histórico hay allí un elemento importantísimo para cualquier estudioso de las ciencias humanas y sociales, mismo de la psicología y la psiquiatría y de todas sus implicaciones en las demás disciplinas, porque independientemente de la creencia que se tenga, independientemente de la teoría que se sostenga, culturalmente hablando, ese es un elemento fáctico, es un hecho humano, la comunicación con esa otra dimensión, con esa realidad distinta, en principio formada por los seres espirituales después de la muerte, pero que tiene también otro tipo de caracterizaciones. Pues dicho esto, nos colocamos entonces con un momento fundamental que sirve para nuestra convicción, un momento fundamental en la historia del pensamiento, que es el siglo XIX. Hasta el siglo XIX teníamos las distintas creencias, todas naturalmente en un proceso evolutivo. El judeocristianismo en la cultura occidental, la visión islámica en una buena cantidad de pueblos de Europa, África y Asia, la visión budista, hinduista, shintoísta, jainista de culturas asiáticas, la visión animista de pueblos africanos, que dieron origen, todas estas visiones, a formulaciones más o menos elaboradas. El judeocristianismo, por ejemplo, que ha vivido 2000 años, más de 2000 años con el judaísmo, ha vivido un proceso de afinamiento, de desarrollo de ideas, de comprensión más elaborada de sus dogmas, de sus principios, y produce pues la visión, ilumina los sentimientos y la cultura de más de 2000 millones de personas que creen en la vida después de la muerte y que creen que hay alguna posibilidad de contacto con esa otra realidad trascendente. Y así por consiguiente, y no podemos dejar de lado la cantidad de doctrinas que forman ese complejo mundo que llamamos el ocultismo, el esoterismo, donde hay centenares y centenares de corrientes de pensamiento, cada una con su propia interpretación. Y en ese mundo tan complejo, en ese bosque de ideas, culturas, religiones, filosofías, esoterismo, doctrinas, está aquella en la que nosotros participamos, constituyendo una minoría en dentro de la población mundial, pero
una minoría significativa por el aporte, sobre todo cultural, bibliográfico, que ya ha ofrecido al mundo. Una minoría, como decía Juan Ramón Jiménez, el gran poeta andaluz, él decía, soy parte de la inmensa minoría. Y somos parte, pues, de una minoría que tiene su manera de pensar y tiene su intento, hace su intento para comprender este tema de si podemos comunicarnos con los espíritus a partir de la definición previa que es la vida después de la muerte. En ese momento, en ese punto de inflexión, el siglo XIX, es que aparece la obra de Allan Kardec. Allan Kardec, que es nuestra primera referencia intelectual, cultural, espiritual, ética, para quienes formamos parte del ancho mundo del espiritismo, de la doctrina y del movimiento espiritista. ¿Cuál es el mérito, en primer lugar, de Kardec, que fueron muchos? ¿Cuál es el mérito, en principio, de Kardec? Que en ese bosque en que él se encontró, el profesor Hippolyte Léon de Nisard, todavía no era Allan Kardec, en ese bosque complejo de creencias diversas sobre este mundo, él tuvo la inteligencia, la paciencia, la habilidad de encontrar un hilo conductor que le permitió, a partir de fenómenos extraños, incomprensibles, hasta banales para mucha gente, supo tirar de ese hilo conductor y llevar poco a poco las ideas hasta formar un corpus, un cuerpo de ideas coherente, que tuvieran relación apropiada entre sí, y lo sistematizó como doctrina espiritista. Antiguamente creíamos, muchos de nosotros, la mayoría, llegamos a creer que la palabra espiritismo había sido un neologismo creado por Kardec. Luego las investigaciones históricas, sobre todo en el siglo XX y en nuestros días, demostraron que no era así, que la palabra espiritismo es de origen inglés. Ya se usaba en los Estados Unidos de Norteamérica antes de que apareciera la obra de Kardec. De modo que él la utilizó y la contextualizó en otra dirección de lo que originalmente se estableció como espiritualismo americano, moderno espiritualismo en los Estados Unidos, y luego en Francia y para el mundo posterior a él se estableció como espiritismo, que varía un poco la palabra si es en francés, si es en español, si es en catalán, si es en otras lenguas, en italiano, pero el hecho concreto es que un término inicialmente creado en los Estados Unidos, Kardec le dio una forma y lo incorporó a una visión doctrinaria. Para decirlo rápido, Kardec tuvo el mérito de saltar, de pasar del fenómeno al método, y del método a la elaboración de una doctrina, es decir, de un cuerpo sistematizado de ideas, coherente, con unas premisas, un desarrollo y unas conclusiones, que es lo que llamamos espiritismo. Para su trabajo, Kardec se planteó una investigación conforme lo haría cualquier persona con espíritu científico en su tiempo. Kardec no era exactamente un científico, era un pedagogo profesional y hombre de letras, más que de laboratorio. Sin embargo, era un racionalista muy ubicado en el campo de la ilustración, que aplicó los procesos de la racionalidad a esos extraños fenómenos con los cuales él se encontró. Estos fenómenos, como todos sabemos, que acontecen en todos los tiempos,
desde el profetismo israelí, desde los profetas del cristianismo, desde los derviches del Cáucaso, desde los gurús de la India, desde los maestros de China o de la India, desde el chamanismo americano. Estos procesos eclosionaron en Estados Unidos con aquellos mundialmente conocidos fenómenos protagonizados por las hermanas Fox, que allí en Estados Unidos se llamaban fenómenos de raps, es decir, un término inglés para designar golpes. Golpes extraños producidos por causas invisibles a los que no se les encontraba explicación. Y de allí se formó un movimiento espiritualista nuevo, moderno, americano, que vino a Europa, por Inglaterra y luego al continente. Y aquí se empezaron a acercar a las llamadas mesas parlantes o mesas giratorias, términos muy impropios, por cierto, que lo único que tenían razón era, más que mesas parlantes, eran mesas en las cuales se sentaban las personas para estimular la producción de fenómenos. Y a partir de allí se desarrollaron otros sistemas para intentar comunicarse con los espíritus. Primero por golpes, y a eso se le llamó tiptología, es decir, mecanismo para interpretar los golpes como si fuera un telégrafo Morse, con el alfabeto Morse. Muy laborioso, muy lento, muy complicado. Una letra era un golpe, otras letras más golpes, golpes más secos, más suaves, en secuencia, o golpes para la clásica pregunta sí o no, las respuestas. Método muy laborioso. Para formar una página se pasaban horas enteras. Y cuando fue invitado Denis Art, cuando fue Rivail, cuando fue invitado a presenciar aquello, lo miró con escepticismo. Lo miraba como muchos lo miran actualmente. Te invito a una sesión donde dicen que se comunican espíritus. Y hay mucha gente que dice, me niego a ir a semejante superstición. Y Denis Rivail consideró que no valía la pena. Pero se dio cuenta que quienes le invitaban eran personas que le merecían mucho respeto. Y decidió asistir. Y se encontró con aquel extraño fenómeno, que efectivamente con golpes y luego con una ouija, con una tabla, se producían respuestas aparentemente inteligentes y coherentes a las preguntas que le hacía el grupo de personas que allí estaba. Y las preguntas eran de ese tenor, acerca de la familia, acerca del futuro, preguntas de ese tipo, que la gente se sigue haciendo todavía cuando se reúnen en sus casas para esto. Pero a él, al profesor, no le interesaban esas manifestaciones con ese sentido o con esa falta de sentido. Y a él se le ocurrió pedir permiso para hacer unas preguntas diferentes. La primera pregunta que hizo fue que no se le había ocurrido ni al señor Baudin, ni al señor, a los señores que le habían invitado. La pregunta que hizo fue, ¿quiénes son ustedes? Que hoy nos parece tan obvia. ¿Quiénes son? Y allí empezaron a aparecer respuestas diferentes, que en definitiva se resumían, somos almas de los seres fallecidos. Morimos, pero no desaparecimos. Estamos aquí y podemos manifestarnos por este sistema. Fue entonces cuando decidió, ante el encuentro con seres espirituales pensantes, hacer otro tipo de preguntas. Y aprovechando unos cuestionarios que ya antes había elaborado una medium, una sonámbula, como se le llamaba entonces, decidió plantearse otro tipo de temas. La famosa pregunta, ¿qué es Dios? ¿Qué pasa con la vida espiritual? ¿Cómo lográis comunicaros con nosotros?
Y a partir de allí, en esa reunión de preguntas, de respuestas, fue que logró, al cabo de 2 años de trabajo, logró entre 1855 y 1857, logró recopilar un volumen que publicó con 501 preguntas y respuestas. Ese libro, obviamente hablo de el libro de los espíritus, apareció, circuló por primera vez en las librerías de París el 18 de abril de 1857, que los espíritas solemos tomar como fecha fundacional del espiritismo. Sin embargo, y ya aquí vale la pena acotarlo, que la versión real del libro de los espíritus aparecería 2 años después, cuando acumulando más preguntas, obteniendo más respuestas, suprimiendo algunas de las respuestas iniciales de la primera edición, suprimiéndolas, corrigiéndolas, modificándolas, cambiándolas por otras preguntas, surgió la versión definitiva del libro de los espíritus en 1859. Bien, de manera que la formulación del espiritismo a partir de este libro y los que luego vinieron es, en primer lugar, un producto de la comunicación con los espíritus. Hay una relación directa. Por ello digo, insisto, no hay espiritismo sin comunicación con los espíritus. Sería una especie de otro espiritualismo teórico, de teorías. Pues bien, a partir de allí se dedicó en una labor paciente, meticulosa, muy laboriosa, este hombre prácticamente solo, con el apoyo de algunos médiums que él dirigía y coordinaba, reunía, luego establece la Revista Espírita, que es una impresionante obra durante 11 años, mensualmente en aquella época editar una revista solo, pues hizo una labor extraordinaria para poder presentar al mundo los siguientes libros, el libro de los médiums, obra importante a la que ahora nos vamos a referir, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis, el cielo y el infierno, sus obras póstumas, qué es el espiritismo, otros trabajos menores, en fin, todo eso es la bibliografía kardeciana, que algunos suelen llamar en un término, quién sabe si no es del todo apropiado, de codificación kardeciana, pero así se llama también. Bien, en el libro Los Médiums, que Kardec consideró que era el necesario complemento al libro de los espíritus. El libro de los espíritus es, como él lo dice, la base de la filosofía espiritualista que él propone. El libro de los médiums es el primer trabajo experimental que tiene como finalidad confirmar que el espiritismo, antes expuesto en el libro de los espíritus, tiene una auténtica base concreta, fáctica, experimental, que es el hecho mediúmnico. Y de verdad, al día de hoy, si podemos encontrar, que de hecho lo encontramos, algunas observaciones, algunos conceptos en la obra de Kardec, que ya después de casi 170 años deben ser revisados y adaptados al desarrollo cultural y científico de la humanidad, el libro de los médiums es posiblemente, junto con el libro de los espíritus, la obra que mantiene una vigencia extraordinaria para todo aquel que se acerque al trabajo mediúmnico con criterio de estudio y de experimentación. Hay una inmensa bibliografía sobre esta materia de mediumnidad y comunicación con los espíritus. Y yo me permito decir, sin fanatismo, que me es muy ajeno, me permito decir que no hay otra obra que supere al libro Los Médiums en esta materia. Otras obras que aportan, sin duda, que avanzan, que introducen complementos, nuevas experiencias, nuevas teorías, perfecto.
Pero la base que utilizó Kardec, el método, la capacidad de observación, el estudio crítico, la pregunta y la repregunta, el intento de comprender el fenómeno mediúmnico, no tiene parangón hasta nuestros días. Por ello sigue siendo el instrumento fundamental para las personas o para los grupos que quieran practicar la comunicación con los espíritus. No solo porque es una guía segura desde el punto de vista experimental, sino porque además de eso es una guía ética fundamental. Se combina allí ambos factores. Hay quienes practican la comunicación con los espíritus con criterios estrictamente cientificistas y a veces, desde el punto de vista ético, con posiciones o posturas discutibles. Hay quienes de muy buena fe practican la comunicación con los espíritus, que es moralmente inobjetable, pero carentes de la base cultural, de la metodología experimental y de los criterios para un trabajo de esta naturaleza. En Kardec, en el libro Los Médiuns, hay una combinación de metodología científica, capacidad de observación, de reflexión y al mismo tiempo una guía moral necesaria porque no estamos ante un fenómeno de la naturaleza en tanto en cuanto los componentes u objetos materiales, artefactos, aparatos, instrumentos. Estamos hablando de seres humanos, aunque desencarnados, pero seres humanos. Y el tratamiento con seres humanos no puede ser igual que si estuviésemos hablando de reacciones de fotones en un laboratorio. Por ello, técnica y ética se combinan cuando hablamos de la comunicación con los espíritus y este libro de los médiums es fundamental. Algunas premisas fundamentales establecidas por Kardec en cuanto a la comunicación con los espíritus. Primero, el fenómeno mediúmnico, la comunicación con los espíritus, es un fenómeno natural y no sobrenatural. Punto de partida. No estamos en la mediunidad ante dioses ni ante demonios. Estamos ante seres humanos sin cuerpo físico. Los espíritus son seres humanos que han desencarnado. Y por supuesto en el corpus del espiritismo que volverán a reencarnar, como los actualmente encarnados desencarnarán. Pero son seres humanos y no entes divinos. A partir de allí, la segunda conclusión. Si estamos ante seres humanos, no lo saben todo. No son infalibles. No son, para decirlo en palabras de Kardec, reveladores predestinados. No son gurúes. No son mahatmas de las Himalayas. Son espíritus humanos que tienen su propio, aún desencarnados, tienen también su entorno cultural, sus creencias, sus valores, sus posturas. No escapan al hecho social y cultural del fenómeno humano, pues son seres humanos. Por lo tanto, hablar con los espíritus no significa creer en lo que dicen los espíritus. Hablar con los espíritus es un diálogo. Y como todo diálogo entre interlocutores, puede haber observaciones o posiciones diferentes. Esta premisa es demasiado importante porque no ha sido seguida con frecuencia. Si de algo se quejaba nuestra querida Amalia Domingo y Soler, era de la excesiva credulidad que hay en aquellos grupos que se reúnen para comunicarse con los espíritus, donde todo lo que diga un espíritu, por tener ese origen, ya es verdad o debe ser creído, cuando la propuesta de Kardec es que sea analizada
evaluada, admitida si es el caso o discutida. Hay un hecho que señala Kardec en la Revista Espírita, que no siempre se menciona porque no son muchos los que han leído la Revista Espírita. Kardec, al cabo de algunos años, dice que recibía comunicaciones mediúmnicas por vía de las cartas de miles de centros espíritas en todo el mundo, en América, en África, en las antiguas posesiones francesas coloniales o en Asia. Comunicaciones que le enviaban: maestro, mire lo que nuestros espíritus nos están diciendo. Y dice Kardec en la Revista Espírita que solo un 10% de esas comunicaciones tendrían valor como instrucción. Y solo de ese 10%, un porcentaje muy pequeño, valdría la pena ser publicadas. Es una lección que no debe olvidarse en materia de comunicación con los espíritus. El siguiente elemento, la siguiente premisa fundamental de Kardec es: ¿para qué queremos comunicarnos con los espíritus? Que es una pregunta muy actual. Hay muchísimas personas que nos dicen: yo quiero ir a una sesión donde haya comunicación con los espíritus. Y la pregunta natural es: ¿para qué? Y las respuestas son muy variadas y también muy dignas de toda comprensión. En primer lugar, porque tengo curiosidad. Y eso es legítimo. Las personas somos curiosas y la curiosidad está bien. La curiosidad, de hecho, ha estado en la base de muchos estudios e investigaciones y de grandes descubrimientos. Bien, pero la curiosidad en el sentido de que ella puede llevar a un intento de comprensión del hecho. Bien, otros quieren comunicarse con los espíritus porque naturalmente quieren intentar entablar comunicación con un ser familiar desencarnado. Y esto es muy legítimo también, es muy legítimo. Todos los que estamos en este movimiento mundial espiritista sabemos que a nuestros centros llegan personas. Como factor que les ha llevado está la desencarnación de un ser querido. Y aunque lo expresen directamente o no, en el fondo desean esa comunicación. Es absolutamente legítimo, absolutamente respetable. Ahora, Kardec enseñó, y la experiencia lo demuestra, que no es fácil. Eso hay que decirlo claramente. A las personas amigas a quienes les ha fallecido un ser querido, con toda honradez tenemos que decirle que los espiritistas no tenemos un teléfono con el más allá. No tenemos un móvil para marcar un número. La mayor parte de las veces, si hubiese una ligación telefónica o celular, el teléfono es marcado más bien desde el otro lado, hacia nosotros, ese proceso comunicacional. La mayor parte de las veces el teléfono llama desde allí. Hay muchas cosas que todavía no comprendemos, pero es así. No siempre los espíritus desencarnados se pueden comunicar con nosotros con la facilidad que el deseo promueve. Pudieran desearlo, pero hay factores diversos que lo limitan, que lo condicionan o que lo impiden. Hemos tenido cantidad de oportunidades dirigiendo sesiones mediúmnicas en que hemos tenido personas que las hemos aceptado en la mesa mediúmnica porque les ha fallecido un ser querido y han pasado decenas de sesiones durante años y no ha habido ese contacto. A pesar de que se les invitaba a que no hubiera una intención, una expresa intención de pedirlo, pero subyace el deseo, como es humano. Y cuando la presión psicológica ya ha cesado, porque ha habido este proceso del cual David hoy mencionaba para la muerte, con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el proceso de aceptación.
cuando la tensión psicológica ha bajado, de la manera menos esperada, más sorpresiva, aparece la manifestación de un espíritu que se dirige a una de las personas que está presente y se identifica como el familiar desencarnado. No dominamos completamente las técnicas de estos procesos, pero sí sabemos que son irregulares, inconstantes, elusivos, se escapan a veces. No tenemos la posibilidad de establecer leyes regulares sobre el proceso, porque hablamos de seres humanos. Eso también ocurre en la psicología, en la psiquiatría y en todas las disciplinas humanas y sociales, porque el ser humano no es un artefacto, es un ser con voluntad, con libre albedrío y con impredecibilidad. Somos muchas veces impredecibles, como encarnados y como desencarnados. Dice Kardec también como criterio fundamental. Bueno, hay muchas otras razones por las cuales se busca la comunicación con los espíritus, pero son la minoría de los casos. Hay personas que quieren básicamente la investigación, y las hemos tenido, hemos pasado nosotros mismos por allí. Queríamos hablar con los espíritus para preguntarles cosas de tipo científico, filosófico, social, como factor de investigación, ¿no? Bien, les decía que Kardec también establece un parámetro fundamental que tiene que ver con el hecho de la comunicación con los espíritus. Y es el de el móvil, el ánimo que dirige el proceso en cuanto a las condiciones morales de las personas allí reunidas. ¿Se puede o no se puede cobrar en el proceso de la comunicación con los espíritus? ¿Es lícito que haya personas que por tener facultades vivan de ello? No se trata de condenar a nadie, no se trata de castigar ni de reprender, se trata de evaluar. Para Kardec la respuesta es categórica. La mediumnidad, la comunicación con los espíritus, se ejerce sin animus lucrandi, sin fines de lucro. Kardec en esta materia era absoluto y categórico. Estaba convencido que donde se practica el fenómeno mediúmnico con intenciones comerciales, de lucro, de profesionalismo, eso, sin negar que el fenómeno pueda ser real, termina provocando generalmente, desembocando en fraudes. Porque al no haber un propósito idealista, al no haber un espíritu de humanismo, de aportación, de colaboración fraterna, de apoyo a un ideal, sino que lo que hay es simplemente un intento de aprovechamiento económico, esa economía le puede servir a la persona, pero obviamente a los espíritus de bien no les interesa el dinero. Por lo tanto, se apartan. Y cuando estas personas están comprometidas con un público, o para decirlo en el lenguaje más exacto, con una clientela, al no haber hecho el hecho espiritual real, terminan produciendo fraudes, porque terminan fingiendo, teatralizando, aparentando manifestaciones. Y eso, la historia de la mediumnidad está llena de episodios de ello. Curiosamente, quienes conocen la bibliografía espiritista saben que el mayor número de estudiosos de la mediumnidad que han denunciado el fraude son los estudiosos espiritistas. O sea que la denuncia de fraude no proviene siempre de fuera. Generalmente los propios autores espiritistas y los propios investigadores. Hay un libro fantástico en esta materia de Léon Denis, el gran pensador francés, continuador de Kardec. El libro se llama En lo invisible, donde Denis plantea claramente en los escollos de la mediumnidad
plantea claramente el hecho de que el lucro generalmente desemboca en el fraude, que es preferible que no hayan manifestaciones de espíritus, que la reunión haya sido provechosa porque es un encuentro fraterno, que puede servir para momentos de silencio, de oración, de vibración positiva, sin manifestación espiritual. Eso es preferible a una supuesta manifestación donde alguien aparenta que está en estado de trance superficial o profundo, que es lo más nefasto que hay cuando hay personas que aparentan para complacer a quienes allí están. Pues la gratuidad es un parámetro fundamental de Kardec. El siguiente parámetro que establece Kardec es el diálogo en la comunicación. Quienes quieren tener una reunión de comunicación con los espíritus y van en una actitud crédula, acrítica, se aparece por un medium una supuesta personalidad que dice ser un familiar o que dice ser un espíritu grandioso, o un filósofo, un científico, un poeta, un escritor, alguien importante en la historia. Dice algunas cosas y las personas recogen aquello con un estado devocional, de piedad, como recibiendo un tesoro, y no se detienen vamos a evaluar el contenido de lo que aquí está dicho. Vamos a ver si esto es coherente. Sobre todo, guarda relación con la identidad del personaje que lo firma. O aporta algo positivo. Dice alguna novedad. Dice algo distinto a lo ya dicho. Las personas, dice Kardec, que quieren acercarse a la experiencia de la práctica, la comunicación con los espíritus, deben actuar con sentido crítico. Y en el libro Los Mediums hay una expresión de Kardec que a mí me parece genial, extraordinaria. Dice, ningún espíritu elevado se disgusta porque dudéis de él. No hay nada de malo en dudar. Es preferible dudar antes que creer de manera ciega. Ahora, la duda respetuosa, la duda que se expresa en preguntas honorables. Para dudar no hace falta ofender, ni hay que colocarse en el terreno estos experimentadores agresivos que lastiman a los médiums. Incluso en las manifestaciones físicas de la mediunidad, con procedimientos que atentan contra la dignidad humana. No, pero evaluar, dudar, examinar, parte de la condición humana. Y el espiritismo considera que es importante ponerla en práctica. Entonces, mis estimados amigos, queremos la comunicación con los espíritus. Hagámonos la pregunta, ¿para qué la queremos? ¿A quiénes podemos acudir para lograrlo? ¿Podemos hacer reuniones en casa para comunicarnos con los espíritus? Podemos. No está vedado. No es cierto, aunque algunos autores espíritas lo han planteado así, que solo puede haber comunicación mediúmnica y estudios prácticos de mediunidad en un centro espírita. Es una limitación exagerada. Por supuesto, si hubiesen manifestaciones que no pueden ser controladas adecuadamente por inexperiencia de quienes forman el núcleo en el hogar, es prudente que se haga en el centro espírita con el apoyo de personas que han estudiado el fenómeno y puedan apoyarlo. Pero si algo tuvo Kardec es que democratizó la praxis mediúmnica. Es decir, es un fenómeno humano. Un grupo de personas de buena voluntad pueden perfectamente reunirse en su casa si hay alguien que tiene una facultad evidente y tratar de lograr en el seno familiar ese contacto espiritual con las debidas precauciones que exige todo proceso comunicacional. Precaución de hacerlo con un propósito elevado.
utilizando la fórmula apropiada, en el nombre de Dios, que es una suerte de oración, de mantra, de expresión psicológica, de que estamos en el nombre de Dios significa que estamos animados de un propósito sano y bueno. Y eso insufla a los asistentes una sensación de protección. Eso es bueno. Que quien dirija la reunión, la coordine, exprese que el propósito es intentar establecer un contacto con espíritus amigos, familiares u orientadores. Y que esa vibración en la bondad, esa vibración psicológica positiva, genera como una coraza psíquica, una fuerza psíquica que sirve para proteger de entidades espirituales, que las hay también, pues es la variación humana, que vibran en lo negativo o en lo dañino o en la burla. De modo que se puede en un hogar. El espiritismo logró la democratización de la mediunidad, y lo digo con todo énfasis, porque en las iglesias cristianas, por ejemplo, se prohíbe la práctica de la mediunidad. Y el argumento es que la mediunidad, en el sentido espiritista, es diabólica. Es una profanación, se suele decir. Se profana el mundo de lo sagrado, es el mundo ultraterreno. Pero si los fenómenos se producen en el seno de la iglesia, los mismos fenómenos son divinos. Los santos se manifiestan. Los santos se manifiestan. La iglesia los autoriza. Personas que han desencarnado y que han sido declaradas beatas por sus virtudes. Médicos, por ejemplo, que producen manifestaciones, apariciones y curan, y efectivamente lo hacen. Eso, como está en el contorno del contexto que la iglesia autoriza, esa comunicación con los espíritus es buena. Pero la comunicación con los espíritus, con toda la bondad del caso, que se produzca un centro espírita, es diabólica. Es diabólica o es divina según donde se produzca. Para Allan Kardec, para nosotros los espíritas, no es así. Es un hecho humano, es un hecho comunicacional. De lo que se trata es de darle seriedad en el objetivo, sentido común y crítico en el procedimiento, capacidad y raciocinio para la evaluación. De manera que la práctica de la mediumnidad no es en absoluto elemento dañino o perjudicial en ningún aspecto, incluyendo el aspecto de la salud mental, que es otro capítulo. Es increíble cómo, desde la perspectiva de muchos psiquiatras y psicólogos, la praxis de la comunicación espiritual es considerada una enfermedad. Unos más benévolos dicen que se trata de un acto de sugestión del llamado medium, que personifica otra entidad que no es él, es un acto disociativo, un acto, y utilizan esta palabra de origen griego, de prosopopesis. La prosopopesis, una apariencia de otra personalidad. Y los menos benévolos en el mundo de la psicología y la psiquiatría dicen simplemente que se trata de un trastorno neurótico de disociación. Porque el medium disocia, escinde su mente y es un grave peligro porque puede de allí desarrollar otro tipo de trastornos psicóticos. Y ante los fenómenos que espontáneamente se producen, para estos colegas lo importante es medicarlos para que por las vías de las benzodiazepinas podamos tenerlos quietos, tranquilitos. A eso se refería el autor de Más Platón y menos Prozac, cuando decía, vamos a intentar que haya más comprensión de los factores que están interviniendo en el hecho espontáneo de que una persona vea espíritus, oiga voces, se le vaya la mano automáticamente o entre en trances
Y en lugar de descalificar aquello como una patología, vamos a entender si hay otros factores intervinientes. Porque en todo caso, como he discutido yo con muchos colegas míos, desde otra óptica, hay que hacerse la siguiente pregunta. Cuando uno está ante un paciente psicótico, ese es psicótico siempre. Ese rasgo es constante. Cuando uno está ante un paciente que muestra unos delirios, eso están con él. Y aunque se manifiesten más o menos en un momento dado, están con él. Pero ¿qué clase de patología es la mediumnidad? En la cual el medium en el centro espírita entra en un trance, da paso a un espíritu, da una comunicación parlante o escribiente, termina la reunión, el director la da por concluida, todas las personas están bien, y ese medium, hasta la semana que viene, vuelve a su vida, en el oficio en que está, en la profesión que ejerce, en la actividad en su casa, sin ningún elemento patológico. ¿Qué clase de patología es esa que solo se da en el trance mediúmnico? ¿Por qué no explorar esto desde otra perspectiva, como la de que el trance no es patológico? Porque patológico sería que permaneciera como un trastorno que se va multiplicando con el tiempo, porque no tiene solución. De manera, amigos míos, que es muy importante comprender cuándo, cómo, por qué y para qué reunirnos para comunicarnos con los espíritus. ¿Hace falta ser espiritista de convicción doctrinaria para comunicarse con los espíritus? Voy a decir, como dijo David antes, me voy a atrever a la herejía. Decir que es una condición importante, pero no indispensable. Por supuesto que para nosotros los espíritas lo ideal es que quienes participan en reuniones mediúmnicas lo hagan desde la perspectiva espírita. Porque como ya hemos dicho hoy, el espiritismo le da una guía, una ruta, una protección, un amparo espiritual, un camino sólido, profundamente ético y a la vez técnico. Pero, ¿y si un grupo de personas no creyentes en el espiritismo, por decirlo así, deciden de buena fe, con buena actitud de explorar libremente, con libertad, un fenómeno de comunicación humana que es libre también, porque no tiene cadenas ni institucionales ni de ningún tipo, y deciden que quieren explorar con personas que consideran que tienen facultades? No tienen por qué ser obligados a tener una hipótesis a priori. Pueden perfecta y libremente investigar, siempre y cuando los parámetros éticos estén presentes. Y tienen derecho a formular sus propias conclusiones, que pueden ser favorables a la interpretación espiritista o no serlo. Y eso es parte de la investigación y del estudio. Eso es parte del espiritismo, como mensaje de libertad y no como un mensaje dogmático que piensa que tiene tomado el mundo para sí. De modo que quienes desean realizar estos estudios de una perspectiva con toda libertad, el espiritismo considera que no hay ningún problema en ello y nuestra recomendación es básicamente el respeto a los criterios técnicos y el respeto a los criterios éticos, para que no haya maltrato al o los médiums, para que no haya un diálogo grotesco con los espíritus o descalificador, para que se deje fluir el fenómeno y haya toda la libertad para interpretar. Buena parte de la literatura que hay sobre este tema, sobre todo en países anglosajones, en Estados Unidos y en Inglaterra, que terminan siendo favorables al reconocimiento de la mediunidad, han nacido por allí, de investigadores libres. Y eso le ha dado un plus, una contribución adicional, porque no es lo mismo que David Santamaría o John Aispurua hablen a favor de la mediunidad espiritista, porque somos espiritistas de toda la vida, desde adolescente, y David antes que yo, porque ya su madre, allí en, no sé si en Barcelona o Zaragoza,
aquí que veo a un integrante de esta familia que yo recuerdo tanto, la familia Calvo de Zaragoza, pues le enseñaron. Pero no, distinto es que alguien se haya aproximado a esto con libertad intelectual, sin un espíritu de sistema, sin ningún criterio preestablecido, y que como producto de una investigación objetiva haya terminado diciendo sí. Como le ocurrió, para poner un caso histórico, a Lombroso. Quienes conocen la vida de esta figura fundamental de la antropología criminal italiana, saben que Lombroso escribió libros contra la plaga, contra la epidemia del espiritismo en Italia. Consideraba que era una auténtica epidemia por aquella floración de médiums y autores, escritores que se produjo en Italia, hasta que un investigador espiritista, tan médico como él de paso, el doctor Hércules Chiaia, casi que lo desafió y le dijo: tenemos una medium que le invitamos a usted a que usted investigue, haga las sesiones que quiera, donde quiera, bajo los controles que usted ponga. Y aún así Lombroso rechazó. Pero después de un tiempo le contestó al doctor Chiaia diciéndole: acepto, pero todas las condiciones las pongo yo. Esa medium se llamó Eusapia Paladino. Y después de varias sesiones, el doctor Lombroso escribió: yo no digo que estos fenómenos son posibles, yo digo que son verdaderos. Su propia madre se había manifestado en una de las sesiones, hablando no en italiano, sino en un dialecto particular de la región de donde eran ellos, los cuales a Lombroso le produjo un cambio enorme, le trastocó toda su visión. Y el último libro de Lombroso, que por cierto no terminó el último capítulo y desencarnó antes de ser publicado, es de publicación póstuma, llamado Hipnotismo y Espiritismo. Ese estudio de Lombroso es un estudio donde el gran antropólogo y criminalista italiano declara abiertamente las razones que lo llevaron al espiritismo. De modo que por eso insistimos en las virtudes que tiene aquellos que se dedican o que quieren investigar esto, libres de un preconcepto. Para nosotros eso está considerado un camino estupendo, que nos fortalece de paso. Bien, dicho todo esto, mis queridos amigos, viene entonces una pregunta que me parece de rigor. Si esto es así, si históricamente los fenómenos han llenado, han impregnado el mundo cultural, la civilización en todos los tiempos, si cada vez que analizamos a cualquier pueblo de distintas épocas, latitudes, nos encontramos con el hecho comunicacional, sea que hablemos de los chamanes en los cuales sus deidades profetizaban y les advertían, o sea lo que ocurría entre los lares y los manes italianos, o sea lo que ocurría entre los druidas, que eran los sacerdotes en el pueblo de los celtas, o sea los oráculos griegos, o sea el profetismo israelí, o sean las manifestaciones del cristianismo, y así por consiguiente, sea el Islam, cuyo libro fundamental le fue transmitido a Mahoma, transmitido. A Mahoma se le conoce históricamente como el profeta iletrado, porque él en sí mismo, de leer y escribir muy poco, y recibe el Corán, y cada sura del Corán la recibe por revelación. Y así por consiguiente, si esto es así, ¿por qué la mediunidad sigue siendo rechazada en el paradigma contemporáneo? Porque la realidad es esa. La realidad es que en el paradigma que nos domina actualmente,
que es básicamente organicista, fisiologista, materialista, en el mundo científico me refiero, incluyendo ciencias que esto lo tienen presente como la psiquiatría, la psicología y otras disciplinas. ¿Por qué no es admitido? ¿Por qué hablamos de esto desde la interpretación espiritista, minorías? Es una pregunta muy importante. Y tiene su respuesta en primer lugar, en el mundo cultural dominante. Para el cristianismo, para poner un ejemplo básico de la religión que nos domina en la cultura occidental, la mediunidad significa una entrega del poder. Es una entrega del poder. Así como Martín Lutero y otros que siguieron en la Reforma le quitaron a la Iglesia de Roma el control sobre la Biblia solo podía editarse en latín. Y los que leían la lengua culta eran solamente los sacerdotes. Entonces, las masas solamente sabían del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento lo que los sacerdotes les decían. Y uno de los grandes méritos, quién sabe si el mayor de la Reforma protestante, fue darle a los pueblos el derecho a que cada ciudadano leyese su propia Biblia en su lengua, en el idioma que entendía. Por lo tanto, favoreciendo una relación más directa del ser humano con Dios, su Dios por lo menos. Pues de la misma manera, las manifestaciones espirituales. La iglesia y las iglesias tienen el control de nacimientos, matrimonios, funerales, defunciones, nuestra vida desde antes hasta el más allá. Hubo una popularización, y como yo la llamo, una democratización de la mediunidad, una laicización de la mediunidad, implica que las propias personas pueden decir, momento, quiere decir que en la muerte no se trata de ir a un cielo o a un infierno. Se trata de que entramos en un campo, una dimensión distinta donde seguimos activos. Y se trata de que no hay un apartheid, de que estamos segregados, estamos allí aburridos. No, se trata de que estamos activos y podemos manifestarnos. Y que no depende de ninguna religión, de ninguna institución, de ningún dogma, de ningún instrumento coercitivo, de ninguna iglesia. Depende de nosotros. Y desde el punto de vista científico, la explicación viene por otro lado. Estamos hablando de un paradigma materialista que es mucho más práctico y mucho más cómodo, porque se trata de tener como epicentro al organismo, a la materia, al hecho físico, y a partir de allí cualquier otra indagación es absolutamente metafísica. Y todo estudioso, todo investigador que intente entrar, penetrar, aprehender el fenómeno, es considerado del underground, es decir, de la marginalidad. Hay que marginarlo. No permitir que ingresen, para seguir con los anglicismos, en el mainstream, en el think tanks, en los pensadores. No, están aparte. Pero la literatura, la bibliografía sobre esto es inmensa, pero hay un enorme prejuicio. Les pongo un ejemplo histórico que me parece interesantísimo. Solemos hablar, unos más, unos menos, con mayor o menor propiedad, del gran psiquiatra, psicoanalista, disidente de Freud, que fue Carlos Gustavo Jung. Más o menos se entiende lo del inconsciente colectivo, la gente más o menos entiende los arquetipos, la gente más o menos entiende lo que es el ánima y el animus, la sombra, todo eso. Pero quiero decirles que Jung, de joven, en su casa, había un familiar, una tía de él, una medium potente, de manifestaciones parlantes y físicas, y él presenció todo aquello.
Su interés posterior en el espiritualismo, en la astrología, en los estudios orientales, deviene de allí y nunca los abandonó. Bueno, Jung era medium. Jung era medium y entraba en trance inconsciente y psicografiaba textos. Y él incluso, lo traigo a colación porque sucumbió al dominio del paradigma, bastante tenía con las tiradas de oreja que le daba Freud, que le reñía cada vez que podía, lo consideraba una oveja negra del psicoanálisis, hasta que se fue. Bastante tenía con eso para enfrentar al mundo de la ciencia. Bastante tenía con haberse atrevido a hacer un prefacio del I Ching. Bastante tenía con haber escrito el Libro Rojo, que no tiene nada que ver con doctrinas políticas, por cierto, es otra cosa, con el simbolismo junguiano. Y Jung, por ejemplo, uno de sus libros mediúmnicos, psicografiados, solamente acepta que se publiquen cuando está casi para fallecer. Afortunadamente, las nuevas ediciones de las obras completas de Jung lo incorporan. Ese libro se llama 7 sermones a los muertos. El autor así se presenta, como el espíritu de un monje gnóstico, de un gnóstico que se llamó Basilides. Y Jung tuvo la honradez de enfrentar al paradigma y afrontar todo lo que eso significa, decir, soy medium y en trance inconsciente he escrito este libro. Yo quiero decirles a ustedes que hay cantidad de hombres de ciencia, hombres y mujeres de ciencia, de pensadores, que admiten estas manifestaciones, incluso las cultivan y las practican, y no lo dicen. Entonces estamos en una lucha frente al paradigma materialista, estamos en una lucha frente a los dominios religiosos institucionales y por si nos faltara algo, tenemos una cantidad de escuelas, tendencias y corrientes que deberían ser más amistosas con el espiritismo, pero lo ven a la distancia, que son las distintas corrientes esotéricas, que dicen, coincidimos con el espiritismo en la idea cósmica deísta de Dios. Coincidimos con el espiritismo en que hay vida después de la muerte. Incluso coincidimos con el espiritismo en la reencarnación, pero no coincidimos con el espiritismo en la mediumnidad y en la práctica de la comunicación con los espíritus. Unas escuelas, como las teosóficas, porque sostienen que lo que se comunica por los médiums no son los espíritus desencarnados, son los residuos periespirituales, los cascarones astrales. Para otros son los devas, formas fantasmagóricas. Para otras escuelas, que prefiero no mencionar aquí, esotéricas, quienes practican la mediunidad terminan internados en los manicomios. Y así por consiguiente. El espiritismo en esta batalla, como decía Herculano Pires, está solo. Porque ni siquiera en el ocultismo y el esoterismo hay apoyo para la práctica de la mediunidad. No la hay en el campo de las iglesias, de las religiones, y mucho menos en el paradigma materialista. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Desistir o seguir adelante? Nuestra experiencia nos dice que hay que seguir adelante porque el estudio, la interpretación y la comprensión espiritista es demasiado importante. Y además, porque el que busca, encuentra. Me voy a permitir hacerles un comentario lo más rápido que pueda, que se lo he presentado a amigos escépticos, intentando que me den una explicación distinta a la espiritista. Se los abrevio en una oportunidad, y aquí hay presentes algunos que conocieron a los protagonistas. En una oportunidad desencarna, fallece en Puerto Rico un líder espiritista, muy amigo, muy amigo. Nos visitaba en Venezuela con mucha regularidad. Pertenecía
a la Confederación Espiritista, pertenecía en el sentido de afiliación a la Confederación Espiritista Panamericana, la CEPA, que me tocó presidir durante algunos años. Este amigo y su esposa nos visitaban con frecuencia. En Puerto Rico, una ocasión, estando en un acto espírita, un infarto se lo llevó, desencarnó, tranquilo, y se lo llevó, sin sufrimiento. Una llamada telefónica nos lo informó a Caracas. Bien. Pasaron varias semanas, 2 o 3 semanas, y me llama desde la ciudad de Maracay, en Venezuela, una señora, amiga de algunos que están presentes aquí, que lo fue, medium escribiente. Me llama una mañana y me dice: John, anoche se recibió una comunicación por escrito aquí, firmada por este amigo que desencarnó en Puerto Rico, firmada por él. Y pide, el espíritu pide que le hagan saber a su familia en Puerto Rico que la desencarnación lo sorprendió, pero que él ya había preparado unas disposiciones testamentarias, aunque no había registrado el testamento. Y el espíritu en Maracay se comunica una noche para decir, debe ser la afinidad que había con aquel grupo, donde él participó cada vez que iba a Venezuela, pide que le informemos a la viuda y dice: en mi biblioteca, en tal lugar, y da unos detalles, está en un sobre las disposiciones que yo venía escribiendo acerca del reparto de mis bienes. No eran muchos, pero era algo. Bueno, yo, dando por aceptable la comunicación, llamo a la viuda, gran amiga, espiritista de toda la vida, y le digo: mira, ha ocurrido esto. Se ha manifestado el espíritu de quien fuera tu esposo, ha dicho esto. Ella lo primero que me dice es: qué sorpresa, porque no lo imaginaba, porque no esperábamos este desenlace. Y a mí, me dice ella, sí me había sorprendido que él no hubiese tomado ninguna precaución, porque había unas propiedades. Le digo: pues mira, te leo lo que dice la comunicación. En tal lugar de la biblioteca de él, debajo de algo que es así, hay un sobre y está escrito: búscalo y me llamas. En efecto, no pasaron unos minutos en que me llamó: John, aquí está, de su puño y letra, el proyecto de testamento. No lo sabía ni la viuda, solo lo sabía quien lo escribió y falleció, mucho menos un medium en la ciudad de Maracay. Bueno, ese fue el testamento que sirvió judicialmente para la distribución de los bienes. Yo le pido a cualquier psiquiatra, psicólogo, materialista, que me dé una explicación. Que me dé una explicación. Yo creo que aquí valdría aplicar el principio científico de Ockham. Eso que llaman la navaja de Ockham. Ante una cantidad de explicaciones, probablemente la más simple sea la verdadera. Porque yo le pido, lo he hecho muchas veces con este caso, tengo muchos por citar, pero este me parece elocuente. Yo le pido a cualquier persona de otra orientación científica, materialista, religiosa, yo pido una explicación, porque quienes conocemos, por ejemplo, el fenómeno paranormal, y hemos escrito libros sobre eso, la parapsicología, por ejemplo, alguien podría decir telepatía. Pero es que la telepatía, mis amigos, es una comunicación extrasensorial entre mente y mente, emisor y receptor, o dos receptores. Pero aquí, ¿dónde están los factores de esa comunicación? Clarividencia. La medium, que una noche cualquiera recibió esta comunicación en trance, no tenía la razón para haber ido a trasladarse periespiritualmente o psíquicamente a Puerto Rico, a San Juan de Puerto Rico, a ver si había un sobre metido en una biblioteca. Entonces, por el principio de Ockham, la hipótesis más obvia
Es la hipótesis, en este caso, hasta la más sencilla. Admitir lo obvio. El espíritu que por afinidad con ese grupo se manifestó, transmitió ese mensaje, lo verificamos y el hecho sirvió para regular la disposición testamentaria. Amigos queridos, en definitiva, la comunicación con los espíritus es posible. Ocurre en todos los tiempos, aunque no nos demos cuenta. En todos nosotros hay mediunidad, así sea mediunidad pasiva, estática, insensible, pero nos permite algunas experiencias subjetivas diferentes. Hay la mediunidad activa, ostensiva, dinámica, en ejercicio. Esa mediunidad tiene que ser cultivada, disciplinada, orientada y siempre buscando un buen propósito de información, de la experiencia de saber que hay trascendencia, tener la certeza de que la muerte es una puerta que se abre a la continuidad espiritual y saber que nuestro camino evolutivo va en esa dirección. Si en un momento dado no se manifiesta el espíritu de alguien que ha fallecido, que ha desencarnado, tengamos tranquilidad, serenidad y paciencia, porque cuando menos lo esperemos y cuando menos lo exijamos, vendrá. Siempre ha sido así y siempre será. Amigos míos, adelante con el estudio, adelante con la experiencia y con una convicción racional, razonable de que este es un fenómeno humano de comunicación. Aquí tenemos un experto en comunicación que sabe perfectamente que la mediunidad cumple con todo el circuito de la comunicación. Que hay un emisor, el espíritu, que hay un medio, en este caso el medium, el intermediario, que hay un mensaje transmitido, que hay un código en el cual se formula el proceso simbólico, más directo o más alegórico, que hay un receptor o un grupo de receptores y que en el receptor se produce un feedback, una retroalimentación que se conecta nuevamente con el emisor y se completa todo un circuito. La mediunidad es un proceso comunicacional, por lo tanto un hecho humano y vale la pena estudiarlo y si lo hacemos con la lente del espiritismo, vamos por buen camino. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención brindada.